Hola, buenas tardes. Estamos ya a punto de empezar esta transmisión en esta entrevista que vamos a realizar junto a Juan Aristía y Andrés Montero, dos grandes amigos de esta zona, eh, que hemos concertado hoy día a fin de poder conversar materias de desarrollo para el Maule Sur. Les quiero señalar que vamos a dejar unos minutos al final de esta entrevista, va a tener una duración de unos 45 minutos, para poder entonces darle participación a los asistentes que se están conectando en este momento. Un saludo para los que están entrando a la sala, Guillermo Guajardo, Iris Soto, que ya están aquí conectándose. Y vamos a dejar entonces un espacio final para escuchar algunas preguntas que ustedes tengan o si alguien pide la palabra, también, por cierto, darles esa posibilidad. Vamos entonces a presentarles a nuestros invitados de hoy. Aquí tenemos ya a Andrés Montero, un ingeniero comercial, gran amigo de la zona, agricultor y muy comprometido también con el desarrollo del Maule Sur. Y claramente junto a Juan Aristía, un ingeniero civil, también agricultor y comprometido con el desarrollo del Maule Sur, y hoy día actual candidato a la Convención Constituyente, cuyas elecciones serán el 10 y 11 de abril próximo. Bueno, vamos a entrar entonces en materia. Y la verdad es que para mí resulta súper honroso tener a dos potentes hombres de la zona. eh, y por lo tanto, esta entrevista supone también una oportunidad para que podamos conversar respecto de desarrollo para la región. Pero antes de entrar a tierra derecha, a mí no me gusta irme mucho por las ramas, pero para mí es una pregunta bien importante. Y en este caso va dirigida a don Andrés Montero. ¿Y qué es lo que le mueve estar hoy día aquí junto a Juan Aristía en esta entrevista? Bueno, tenemos varias elecciones por delante y una de esas es de constituyente y me parece que Juan es un aporte para la región. Es un hombre joven, un profesional, un hombre comprometido con el servicio público, que tiene alguna actividad agrícola en la zona. Entonces, me parece oportuno poder apoyarlo, yo lo conozco, y compartir con ustedes y con los votantes futuros, ¿no es cierto?, qué pensamos de lo que viene para adelante en esta región. Tenemos puntos que coincidimos, habrá algunas cosas que no coincidimos. Yo soy una persona que tiene opinión propia, no pertenezco a ningún partido político y me parece que es muy importante para la región que lleguen caras nuevas, que no vienen a aprovecharse la política, que no han aparecido recién en la zona o que están buscando llevar adelante decisiones de partidos políticos que no necesariamente son las mejores para nuestra zona. Entonces, en ese sentido, creo que Juan es un aporte, una persona honorable, sana, enérgica y que tiene ganas de entregar su tiempo, qué mejor. Entonces, los que somos linarenses de toda la vida, también le damos la bienvenida a gente que aparece y que está dispuesta a trabajar. Eso es la razón por la cual estoy en esto. Muchas gracias, Andrés. La verdad es que a veces resulta un poco complicado para gente que no es nacido en el Maule y en más de algún momento lo hemos conversado con Juan, que dice, no, que tú eres afuerino y todo el cuento. Entonces una vez yo se lo dije con harto cariño a Juan, le dije, no todos tenemos la dicha de nacer en el Maule, pero cuando uno elige el Maule por cariño, por amor, por valorar esta tierra y por valorar a su gente, también hay una cosa muy valiosa. Así que ser maulino por elección, oye, qué mejor para la gente que defendemos la libertad que destacar ese plus. Bueno, vamos a entrar entonces en tierra derecha y tenemos aquí una pregunta que va en relación con el tema de las aguas, que es un tema muy sensible de nuestra zona, una zona con un potencial agrícola, pero que no ha alcanzado a lo mejor su punto de desarrollo más alto que pudiera tener, pero que hoy día surgen algunos lemas, algunos eslogans, como que el agua cae del cielo, el agua es de todo, y ahora viene un lema que dicen hashtag suelta el agua.
¿Qué les parece a ustedes, partiendo por Andrés Montero, este tipo de propuestas que se están lanzando con tanta energía y que la gente la parece valorar bastante bien? Bueno, la verdad que el tema del agua es un tema trascendente hoy día, se ha politizado mucho. Yo tengo 62 años y desde que nací he visto cómo nuestros trabajadores agrícolas riegan, he visto cómo se construyen compuertas, marcos partidores, canales en toda nuestra región. Entonces, lo primero es entender que el agua no es algo abstracto, es un bien que es escaso, que tiene que trasladarse de alguna manera en el territorio, porque recordemos que no solo aquí se riega con riego tecnificado, sino que también una gran parte de nuestra región es con riego botado, que se llama, y que hay personas que tienen que regar. Hay una infraestructura de canales kilométrica en nuestra región que le pertenece a las comunidades de regantes, que es gente humilde, pequeños propietarios que se organizan, que ocupan su tiempo, sus fines de semana para limpiar los canales. ¿Y todo esto para qué? Al final, es para producir alimentos. Y esos alimentos van finalmente al supermercado, en Santiago, en Talca, en Chillán, y también van a otros países del mundo. Son las cerezas que llegan a China, las nueces que llegan a Turquía, etcétera. Entonces, es un tema muy interesante de analizar, pero hay que analizarlo desde el conocimiento. Y aquí hay mucha gente que habla sin saber de lo que está hablando, ¿eh? Porque el eslogan es que la gente no tiene agua para tomar. Pero tenemos que entender que las realidades de regiones del norte son distintas a las del centro, son las distintas de nuestra región, el clima ha ido cambiando, existen, ¿no es cierto?, las comunidades de agua rural que se han ido desarrollando en todas partes. Entonces, el tema aquí no es que no haya agua para la gente, no, el agua sobra, hay que administrarla mejor, hay que utilizarla mejor, y hay un tema muy pendiente que es que en nuestro país faltan nuevos embalses que acumulen agua en la precordillera. Y esto lo hablan todos los gobiernos, unos proyectos que vamos a hacer nuevos embalses, y la verdad que el embalse de Huillileo se hizo hace muchísimos años, el embalse de Igua se hizo hace muchísimos años, entonces en la precordillera, que yo hablo con conocimiento, porque todos los años voy a caballo a la cordillera, conozco la mayoría de los cascones cordilleranos y hay una cantidad importante de lugares donde se podrían hacer embalses y el agua no faltaría ni para tomar ni para la agricultura. Entonces, para concluir, este tema también se ha politizado mucho por el tema de las mineras en el norte también. Pero acá no tenemos actividad minera prácticamente. Acá nosotros somos una región agroindustrial y que el agua es el insumo básico para producir alimentos. Y esta región, con el cambio climático y como ha ido, como digamos, el sur se ha ido corriendo y el norte también se ha ido corriendo, esta es una región que hoy día es frutera, plenamente frutera, hortalicera, y para eso ocupamos el agua. Muchas gracias. Juan, ¿y qué opinas tú de esta tensión que existe entonces en la pugna de los que reclaman el agua para consumo humano versus los derechos de aprovechamiento de agua que están defendiendo los agricultores? Yo creo, Yasna, que es una pugna artificial, es una pugna fabricada, especialmente en lo que respecta a nuestra región. ¿Por qué digo eso? Porque todos sabemos que el desabastecimiento o la falta de agua potable se da en comunidades que son rurales alejadas. Y esas comunidades alejadas, el Estado tomó la responsabilidad, entonces una decisión política, digamos, de política pública, de abastecerlas a través de proyectos APR. Y el Estado no los ha hecho. No los ha hecho con la velocidad y la eficiencia que debía haberlos hecho. ¿Qué ha implicado eso? Bueno, que existe una cantidad importante de personas que no les han llegado los pozos, las tuberías, los estanques, para poder extraer el agua. Eso no tiene que ver con la disponibilidad del agua, no en esta región. Y por lo tanto, entonces, esa pugna que se hace con los derechos de agua de los agricultores es artificial. Ahora, por otro lado, en cuanto a la escasez de agua que se percibe en momentos de sequía, sobre todo en lo que son el riego superficial, porque acá depresión de Napa en esta región tampoco ha sido una cosa importante, pero sí hemos tenido problemas de riego producto de momentos en que los ríos traen poca agua. Ese tema hay que abordarlo mirando, creo yo, lo que han hecho otros países, ¿ah? Especialmente
especialmente California. Yo creo que nosotros nos parecemos mucho a California y hay mucho que aprender de California. Y California tiene la particularidad de que hoy día todos sus acuíferos están infiltrados. No hay ningún acuífero en el Valle Central de California que no esté infiltrado. Por lo tanto, entonces, en todas estas piscinas o depósitos de agua que tienen ellos, están durante el invierno llenándolo y haciendo que infiltres en la napa inferior. Y de esa manera ellos mantienen el nivel freático y son capaces de regar en el verano sin tener los dramas o bastante menos dramas de lo que podemos tener nosotros, considerando además que ellos han sido capaces, como son nuestros anglosajones que son tan buenos para trabajar, han sido capaces de extender todo su área de riego a todo el valle. Es como que nosotros estuviésemos llegando, digamos, cubriendo todas las áreas de secano que tenemos entre Linares, digamos, y Cauquenes. Y todo lo que significa en el fondo todo el área de secano que tenemos. Tenemos un tremendo potencial por delante en ese sentido. La cantidad de agua que llevan los ríos en invierno, la cantidad de agua que vertemos al mar es muy grande en relación a la que ocupamos. Por lo tanto, entonces el desafío, el progreso está hacia allá y no peleando en la tontera chica de si el agua potable de las personas a las que no se le han construido los pozos es un problema o no de los agricultores. Eso es una pelea artificial, fabricada y que no conduce a ninguna cosa. Muchas gracias, Juan. Ahora, esta misma propuesta de suelta el agua obviamente envuelve una política de estatización o de confiscación, porque esto yo creo que no sería una expropiación propiamente tal, porque indemnizaciones no vendrían de por medio. Entonces, esta política de estatización de las aguas, ¿en qué medida ustedes creen que concilia efectivamente los derechos de las personas para obtener o alcanzar el agua para consumo con el desarrollo agroindustrial de nuestra zona? A ver, Yana, primero, yo creo que el Estado, aunque quiera confiscar, va a tener que pagar. O sea, el que crea de que va a estatizar el agua y no le va a pagar el agua a sus legítimos dueños, sus derechos, está equivocado, porque van a haber millones de juicios, porque no es solo el agua, sino que es toda la estructura de canales que lleva el agua. Y además, y este punto es muy importante, Yana, si se le quita el agua a un agricultor, se le está quitando la tierra, porque si se queda con la tierra sin el agua, la tierra no vale nada. O sea, ya estamos hablando de palabras mayores. O sea, los que creen de que todos los agricultores de Chile se van a quedar mirando cómo el Estado les quita sus derechos, en que además, digámoslo, porque los ignorantes dicen que estos derechos eran gratuitos, pero resulta que no son gratuitos, porque hay que pagar las cuotas en los canales, hay que pagar la mantención de los canales y además cada persona que se ha comprado un predio ha comprado la tierra con el agua, por lo que la pagó por ella. Entonces no es que alguien llegue y unos parlamentarios que no entienden nada de agricultura digan, ¿sabe que le vamos a quitar el agua? Bueno, pero ¿cómo si esa persona va a poder demandar al Estado para que le pague no solo el agua, sino que la tierra? Porque la tierra ya deja de tener valor. Entonces, es bien complejo el escenario. Y en el caso de Juan, ¿tú crees que el problema de consumo humano se resuelve con la estatización del agua? ¿Y cómo pudiera afectar esta medida al desarrollo que nosotros soñamos para el Maule Sur? Porque tenemos un área de secano que todavía no resuelve el problema, que pudiéramos, como decías tú, estar hoy día transformándolo en un vergel, pero que por la falta de desarrollo o inversión en infraestructura hídrica, esto no logra despegar. Acá en el Maule, Yasna, la cantidad de agua potable que requerimos para abastecer esos APR de los que estamos hablando, donde falta agua, es mínima en relación al agua de riego. Por eso es que yo insisto que es un dilema y una discusión completamente artificial, ideológica, con la idea de armar cizaña. Yo quiero mencionar, Yasna, que el tema de la forma de desarrollo con derechos en el mundo de trabajar con el agua. Nuestra competencia en términos de producción de alimentos, de nueces, como mencionaba Andrés, de cereza, en California, en Australia, en los países que tienen climas mediterráneos y que compiten con nosotros, todos tienen derechos de agua transable iguales que como lo hacemos en Chile. Entonces, estar planteando frases o slogans como suelta el agua, sin siquiera darse el trabajo de explicar de qué diablos están hablando, es simplemente propio de gente responsable. Ah, ya, estoy responsable del pasado, estoy responsable por este país. Entonces, hay que tener harto cuidado y ojo con ello y saber distinguirlos en su momento para justamente
no considerarlos o no tenerles, no caer en esa trampita. Ahora, respecto del desarrollo del Maule Sur, que tenemos a lo mejor algunos problemas de acceso al agua agrícola en los sectores cercanos, uno trata de mirar de qué forma se pudiera incentivar que haya una mayor inversión en nuestra zona para poder entonces potenciarlo, porque uno compara ciudades tan cercanas como Talca y Curicó y la realidad es bastante distinta porque hay mucha más inversión agroindustrial en esa zona. Entonces, mi pregunta, ya pensando en alguna política que ayude a incentivar el desarrollo de nuestra zona, sobre todo en la provincia de Cauquenes, que a lo mejor es de las más rezagadas del Maule Sur, es si debieran a lo mejor existir algunos incentivos tributarios para poder entonces fomentar la inversión acá. Claro, mira, lo que pasa aquí, Yana, que entramos en un tema complejo que tiene que ver con cómo se deciden esos incentivos tributarios regionales. O sea, primero, y tenemos que ser, yo primero soy chileno, ¿m? Después soy linarense, o pongámoslo a la par, pero yo no puedo dejar de pensar en mi país, no puedo pensar solo en la zona mía. Entonces, si a mí pido beneficios tributarios para inversiones en Cauquenes, ¿qué dicen los de Chile Chico o los de Magallanes o los de Arica? ¿Te fijas? Son temas complicados que uno empieza a discriminar qué beneficios tributarios le da a una determinada zona. Es un tema complicado. Yo respecto a lo que decía recién de Curicó y Talca, estos son procesos. Siempre los talquinos nos miraron en menos nosotros. ¿Ah? Estaban en primera división, nosotros estábamos en segunda división. Después los curicanos eran como nosotros, y resulta que los curicanos de repente crecieron. Entonces, esto va cambiando y tenemos que reconocer que nuestra región, o sea, nuestra provincia, nuestra zona, Linares, Cauquenes, se ha llenado en el último tiempo de muchas plantas nuevas agroindustriales importantes. El mismo valor de la tierra ha subido en esta zona. Entonces, este es un tema de tiempo. Yo creo que muy pronto también vamos a estar inundados de plantas, de packing, de cereza. Hay mucha plantación en la zona, eso genera mano de obra. Y hay un tema ahí que quiero mencionar, que no era parte de la conversación, pero que creo que es importante. Nosotros tenemos mucha gente que podría trabajar en el campo, que vive aquí en Linares, que vive en Parral, pero por alguna razón no quieren trabajar en el campo. Y resulta que hay problemas a veces de mano de obra. Para la manzana, por ejemplo, había problemas de cosecha y gente que podía ganar bastante plata. Entonces, ahora hubo un problema con la pandemia, todo eso, pero viene mucho trabajo en la agroindustria para nuestra zona en el futuro. Entonces, yo en ese sentido soy bien optimista. Yo creo que eso va a llegar porque una persona que tiene que pagar muy caro por un hectárea en Curicó, si aquí vale un poco más barata, hace sus números al final y nos empezamos a llenar de nueces. Ustedes ven cómo están los nueces por todas partes. En algún minuto fueron los kiwis, después la cereza, y esto va cambiando. Juan, ¿cuál Yo sería estoy tu...? muy de acuerdo con ese punto de vista también, Yana, de que, y lo he visto un poco personalmente, digamos, la región metropolitana ya es imposible comprar un pedazo de tierra para hacer un cultivo. Tiene un valor que ya tiene otra consideración, está pensado de otra forma, es como un suelo urbano, digamos. Si nos vamos corriendo hacia el sur, ha ido pasando eso. Los valores de las tierras hoy día en el sector de Curicó, Requinoa, también están disparados. Esta cosa, ¿por qué? Porque se va densificando, va creciendo la ciudad y esos suelos empiezan a tener otros valores. Entonces, la agricultura, por un asunto natural, se ha ido desplazando de norte a sur. Y hoy día está llegando a esta zona. Y eso lo que tenemos que darle, en el fondo, es todas las condiciones a la región. Y puede ser, hay que estudiar bien de alguna forma cuál tipo de incentivo tributario se podría dar de manera de que fuera bien objetivo, ¿ah? Y no no fuera un tema subjetivo que nos entrampe en una discusión muy compleja. Pero se podría resolver eso también. Pero más importante que eso, me parece a mí, es dar las condiciones de estabilidad, de certeza jurídica para que este país siga creciendo. Y en ese sentido es muy importante acá, por ejemplo, el aseguramiento de los derechos de agua. Y que no tengamos cambios muy radicales en relación a eso, porque de lo contrario la inversión se exanta. Ahora, ese desarrollo de lograr, por ejemplo, tener a todo el Valle Central, inclusive yo me imagino ductos subiendo agua a los tranques de Cauquenes, digamos arriba, y extendiendo todo el área de riego,
y llegar a ser un Maule como es hoy día California, digamos que no le queda un sector de secano, sino que lo tiene todo cubierto y desarrollado. Eso es una potencia futura para nosotros, pero impresionante. El PIB per cápita, digamos, de los países como India, como China, que está subiendo tanto, hace que toda esa gente quiera comer comidas saludables y va aumentando la demanda, y en el futuro eso simplemente se traduce y que esta es una región de oportunidad. Pero para que sea una región de oportunidad tenemos que estar todos conscientes que hay que hacer las cosas bien. Y si nos ponemos a hacer las cosas a la ñanga ñanga, a la argentina o a la venezolana, no vamos a caminar. Esa cuestión es una cosa que es una receta archiconocida. Por lo tanto, el desafío es hacer buena constitución, a trabajar bien, trabajar con la cabeza y hacer las cosas que hacen los países desarrollados, no imitar vecinos que les ha ido pésimo. Bien, quiero volver a saludar aquí los asistentes que nos están acompañando en esta entrevista de Andrés Montero con Juan Aristía. Reiterarles primero que todo el agradecimiento por estarnos acompañando, pero también señalarles que en unos minutos más, yo creo que en unos 15 minutos, si el tiempo nos permite bien, vamos a dar entonces la posibilidad de hacer comentarios o de formular preguntas a nuestros entrevistados. Así que por favor estén ahí atentos cuando yo les pueda invitar entonces a participar para que esto sea un poquito más interactivo. Bueno, estábamos hablando de desarrollo, pero más allá del diagnóstico, igual hay una sensación de que existen algunas trabas de repente para que la gente se venga a invertir al Maule Sur. ¿Por qué no tenemos muy pocas grandes empresas que llegan así como la celulosa, que costó mucho que llegara esta papelera a la zona de Hierbas Buenas? ¿Ven ustedes algunas trabas? Porque como que del Maule al sur cuesta que pase la inversión y de repente se saltan del Maule a Concepción. ¿Dónde pudieran a lo mejor existir algunas trabas o algo que nos falte? Un aeropuerto, un tema de conexión telefónica, satelital, internet. ¿Dónde pudiéramos tener algunos problemitas que abordar? Mira, yo te quiero tocar un tema que es un poco histórico. A veces a los jóvenes no les gusta hablar de estas cosas. Pero estamos aquí en Linares en este momento sentados. Lamentablemente, esta región y esta ciudad y esta provincia fue durísimamente afectada durante la reforma agraria. Aquí se expropiaron la mayoría de los campos, se dividieron en parcelas pequeñas. Hubo una época que costó mucho recuperar esta región. Y Linares, hay que reconocerlo, era una ciudad donde llegaba el ferrocarril, tenía un lindo club de la Unión en la calle Independencia, tenía bonitas casas, y todo eso se fue con el tiempo perdiendo. Aquí hubo mucho extranjero o de segunda generación, españoles, italianos, sirios, y muchas familias que llegaron a Linares y que invirtieron en su época. Y cuando sucedió todo este tema de la reforma agraria, lamentablemente toda esa gente empezó a emigrar. Como además esta ciudad tuvo problemas, ¿no es cierto?, de tener buenos colegios, de tener buena salud, de tener buena infraestructura. Entonces, la gente, ¿dónde se va? Se va a las ciudades un poquitito más grandes y eso es lo que nos deja Linares como que quedamos tal cachillán, como decía. Cauquenes, para qué decir, porque Cauquenes tenía el problema que como no estaba en la ruta 5 Sur, Cauquenes siempre era como una zona más perdida. Entonces, lo que yo pienso ahora que es lo fundamental es que reforcemos la educación para que nuevos profesionales jóvenes se vengan aquí a instalar, agrónomos, ¿no es cierto? Tenemos escuelas, por ejemplo, en Hierbas Buenas está la escuela de la SNA, que es una escuela macanúa para técnicos agrícolas. Tenemos otra en Duao, que es la del caballo chileno, otra ahí en Chillán. Entonces, yo creo que falta un poquito que nos entusiasmemos por la zona, que invitemos a profesionales jóvenes que se vengan acá. Ustedes ven, por ejemplo, hoy hay un boom en Puerto Varas. Todos los profesionales jóvenes se quieren ir a vivir a Puerto Varas. ¿Por qué? Es bonito, aquí también es bonito. Hay una industria salmonera, que es lo que atrae. Y aquí debe ser la agroindustria. Entonces, tenemos una zona preciosa, tenemos agua. En el norte el agua cada vez menos. Petorca, toda esa zona es un desastre. Nosotros tenemos harta agua todavía. Entonces, yo creo que tenemos que potenciar las industrias que nos sirvan, que son agroindustrias, y yo creo también, en el turismo en esta región. El turismo, que ahora con la pandemia ha andado mal, pero esta es una zona preciosa,
preciosa. Entonces yo creo que ahí también, imagínense la mala suerte del Hotel Parada. Precioso hotel, y al poco tiempo le toca un año como el que le ha tocado. Entonces eso va a tener que volver. Yo creo que va a tener que volver. Y siguiendo con el mismo tema, Juan, el problema sí que se escucha, yo lo he escuchado mucho sobre todo en la zona de Cauquenes, es que toda su juventud que estudia se va a formar a universidades dentro y fuera de la región, pero después no encuentran trabajo. Entonces aquí el tema es como el huevo o la gallina, porque ¿cómo pudiéramos entonces, volvemos al tema, cómo generar o atraer inversión? Porque a lo mejor pudiéramos tener call centers instalados en nuestra región, ¿ya? Que no se requieren de grandes especializaciones o grandes montajes. Pero, por ejemplo, yo diría, por ejemplo, un punto de un call center en Cauquenes, por decir, soñemos algo. Pero la conectividad telefónica y de internet en Cauquenes es un desastre. Entonces, hay muchas trabas entonces para que pudiéramos entonces mejorar la inversión, la instalación de nuevo tipo de empresas para que la juventud dejara, porque aquí hay una verdadera fuga de cerebros. Y ese es un gran problema del Maule Sur. Juan. Ya, no, mira, yo creo que acá todo eso debiera llegar. ¿Ah? La salud debiera llegar, la educación debiera llegar, las políticas para tener buena conexión deberían llegar, los buenos caminos deberían llegar, todo eso debe llegar. Pero hemos estado haciendo las cosas mal ya. Las hemos estado haciendo mal desde el punto de vista del Estado. Yo compré hace poco un campo por ahí cerca de Posilla. Me ha sido imposible desarrollar ese campo. Trabas y trabas y trabas. Las trabas que hay al desarrollo son muy grandes desde el punto de vista del Estado. CONAF hoy día está entrampado en una demanda con la SNA. En este gobierno. ¿Por qué? Porque el CONAF dice que no se puede cortar espinos. Imagínense lo que significa no cortar espinos y poder desarrollar el secano. Es decir, se ponen las ruedas cuadradas y los países no avanzan. Hay que ser práctico. Hemos estado con las ruedas trancadas por una izquierda ideológica muy jodida, que nos tiene hoy día en este problema que estamos metidos. Tenemos que lograr salir adelante de esta cuestión, ganarle a esa izquierda y lograr pasar a empezar a imitar modelos de países desarrollados. Tenemos que ser capaces de convencer al ciudadano de que lo que ha fallado acá es el empoderamiento del ciudadano. Tenemos un Estado abusador, un Estado ineficiente, un Estado que no hace la pega, que tiene a la gente forzada, con listas de espera en el consultorio. Ahora hace poco con una reforma educacional que le quitaron el derecho a los padres a decidir el colegio de sus hijos. Todas políticas izquierdistas que de alguna manera entierran a la sociedad. Tenemos que salir adelante de eso y eso nos va a permitir desarrollar el Maule. Mientras tengamos ese fardo metido detrás en la espalda, es complejo, porque no nos dejan avanzar. Y lo otro que pasa, Yana, es que tenemos una generación de jóvenes entre 15 y 35 años que le ha tocado vivir una época de expansión en Chile, de crecimiento, en que sus padres pasaron de una situación a otra, tuvieron una vida más cómoda de la que tuvieron sus padres. Entonces la palabra sacrificio como que no está en el léxico. Y lamentablemente uno para llegar lejos tiene que sacrificarse. Hay que trabajar mucho. Y hemos recibido muchos mensajes de la autoridad, de todos los partidos, por muchos años, de qué es lo que yo le doy, de cuáles son sus derechos. Usted tiene derecho, pero nadie, ni qué político en una campaña le dice a sus electores que hay que sacrificarse, que hay que trabajar más, ninguno, porque no es políticamente correcto. Entonces, la gente muchas veces está esperando del Estado que resuelva los problemas. Y por eso tenemos un Estado tan grande, tenemos tantos funcionarios públicos. Entre medio pagamos los exonerados falsos, una cuestión que es un escándalo, pero se le sigue pagando. Y el Estado tiene recursos, no es que no tenga recursos. El Estado tiene recursos, lo que pasa es que se gastan mal las cosas, se hacen mal las inversiones, se controla el gasto público de una manera ineficiente. Y eso es lo que nos tiene entrampados. Y ahora, con un cobre alto, existe la tentación de entregar mucho, pero tenemos que pensar para adelante también, y eso no va a ser eterno. Entonces, la eficiencia del gasto público, ese es el tema. Mira, yo creo que nos estuvieron bien convencidos en un momento y la verdad que la izquierda lo hizo muy bien, promoviendo un discurso anticapitalista, culpando al capitalismo o a un sistema de libre mercado como el nuestro
de todos los males que hay en la sociedad, sobre todo en derechos sociales, o sea, acceso a la salud, educación de calidad, pero por todo lo que estamos conversando acá, hoy día más bien, más que un problema del capitalismo, es un problema de ineficiencia estatal. Entonces, ahí yo creo que hay un error de diagnóstico o a quién atribuimos las responsabilidades, porque donde la gente es más maltratada es en los servicios públicos. Mira, yo hace, ¿cuánto? 3 horas atrás conversábamos con un señor que nos contaba que su señora había tenido un pequeño accidente de que un palito le pegó en el ojo, quedó a la espera del consultorio, la derivación, no llegó en 3 años y hoy día la señora perdió el ojo. O sea, así de salvaje es el maltrato que están sufriendo muchos chilenos. O sea, está bien, sí, hay un segmento que de la juventud que quiere que la cosa o cree que la cosa funciona fácil. Pero hay un segmento, sobre todo nuestros adultos mayores, que están siendo muy maltratados por los servicios públicos. Y ya no se trata de una cuestión de recursos, sino que se trata de pura ineficiencia estatal. Entonces, ¿qué podemos hacer entonces Sí. para que esta maquinita estatal, que es la que de verdad está maltratando a nuestra ciudadanía, oiga, se active y empiece a hacer la pega como corresponde? Sí, ya, lo que pasa es que además hay que sumarle de que si teníamos un Estado ineficiente en algunos servicios públicos, además sumémosle que a Chile llegó 1 millón de inmigrantes, la mayoría ilegales, bajo el gobierno de Bachelet. Eso hay que repetirlo hasta el cansancio. La señora Bachelet vive en Suiza, en Ginebra, y abrió la puerta para que aquí llegaran cientos de miles de inmigrantes, que son seres humanos. También necesitan educación, también necesitan apoyo del Estado. Entonces, de repente, de personas que llegaron de otras partes, la mayoría de ellos muy pobres. Entonces, eso además hizo colapsar más aún el sistema. Pero hoy día nadie se atreve a apuntar a quiénes fueron los responsables. ¿Tú has visto que hay algún juicio contra algún funcionario público del gobierno de Bachelet por haber permitido la inmigración ilegal de miles de inmigrantes que los engañaron y vinieron a Chile? Máquinas mafiosas que organizaron eso y no hay ningún juicio. Bueno, es un tema que también lo hemos abordado en privado con Juan, son los estándares de responsabilidad que le estamos exigiendo a las más altas autoridades. Porque hoy día para remover, por ejemplo, al fiscal nacional, se le debe demostrar que ha caído en una falta gravísima o un incumplimiento gravísimo de sus funciones. Lo mismo con los fiscales regionales. O sea, ningún fiscal nacional ni regional está nervioso por el tema de la delincuencia en Chile porque su trabajo está a salvo. Para remover a la defensora de la niñez, también estándares muy altos y así sucesivamente. Entonces, la verdad es que vemos a altas autoridades que responden de faltas muy atroces. O sea, mientras tanto, que cualquier chileno que trabaja en el sector privado a una falta, a un incumplimiento grave, que es una falta mediana, digamos, se va para afuera, sin ni uno. Entonces, los estándares de responsabilidad que le estamos exigiendo a nuestras autoridades parecieran ser demasiado bajitos. Efectivamente, yo pienso que hoy día, considerando el nivel de gasto que tenemos en el Estado, tenemos que pensar que, por ejemplo, en salud, conversaba la otra vez con una persona que muy entendida en el tema, me decía, bueno, hoy día el gasto promedio de salud en Chile, gasto público promedio, es superior al gasto promedio que tienen los sistemas de salud promedio de la OCDE. O sea, estamos de la excelencia en la administración pública, no puede muchas veces, quizás producto de la cordillera, creemos que tenemos que resolver todos los problemas inventando la rueda nosotros. Y la verdad es que no es así. Nosotros tenemos que mirar lo que hicieron los países europeos porque también pasaron por esto. Todos los países europeos, qué sé yo, Suecia, Dinamarca, Finlandia, capotaron en los 90. Esos países se hundieron en esa fecha. Eran países que habían logrado, a través del capitalismo, un desarrollo muy espectacular. Y llegó un momento en que los agarró el socialismo, se pusieron a gastar como bestias y quebraron. ¿Qué hicieron? Empoderaron al ciudadano. Empezaron con la política del pro-choice. ¿Ah? El ciudadano tiene que decidir.
El ciudadano decide qué médico lo trata. El ciudadano decide a qué consultorio va. El ciudadano decide su colegio. El ciudadano le pone exigencias al Estado. El derecho a vivir en un país tranquilo, en un país sin violencia, son derechos que tienen los ciudadanos. Entonces, se le exige al Estado. Y el nivel y la vara de cumplimiento para el funcionario estatal tiene que ser muy alta. Cualquier falla se va para afuera. Y toquemos el tema ese que tiene que ver con la seguridad, por ejemplo, con la justicia. Yo te hablo con conocimiento, aquí en el sector de las motas, le roban los autos de la casa a los trabajadores que se han comprado el primer auto de su vida. Personas que yo conozco desde chico, le han robado el auto hace un mes, hace 2 meses y no saben nada. A mí me entraron a robar a mi casa a las 3 de la mañana, yo no estaba, un robo terrible y nunca siquiera la fiscal de turno, la que llevaba el caso, me llamó para preguntarme de qué había sucedido. Nunca. Y yo reclamé al fiscal nacional y me mandaron una carta diciendo que la causa había sido archivada, porque querían que yo le dijera a ellos quién había robado y cómo lo había hecho. Si yo no estaba, ¿cómo yo le voy a decir que era la labor investigativa la que había que hacer? Entonces, esto le está pasando a toda la gente. Robo por todos lados, que ese es un problema también muy complicado. La seguridad es lo primero que pide la gente. Entonces, ese es un tema que hay que corregirlo, que nuevamente tiene que ver con la administración de justicia del Estado. O sea que estamos hablando de un poder del Estado financiado con impuestos de todos los chilenos que no está funcionando. No está funcionando. Hoy día hablábamos con una persona de aquí de Linares con la que estábamos haciendo unos videos y que nos explicaba situaciones muy cotidianas de robos de bicicletas, robos de computadores, anécdotas que a ellos les habían ocurrido. Y usaron esa misma frase, Andrés. Esas personas, muy humildes. La misma frase. El sistema no funciona. Al final, de Finco la Jote, todos tenemos la misma idea en la cabeza. El sistema no funciona. Y ahí tenemos entonces a la gente izquierda diciendo que el problema es el problema del libre mercado. Esa gente no sabe en qué planeta vive, parece. Aquí lo que tenemos que hacer es sacar este país adelante a través de más inversión, imitando lo que hacen los países desarrollados y sobre todo haciendo que el Estado, que por estos 30 años de mayoría parlamentaria de izquierda no se ha dejado hacer más eficiente, modernizar, convencer a la gente de que ahí está el problema. El problema lo tenemos ahí. Cuando hablan de estallido social y qué sé yo, hay que ir a mirar dónde está el diagnóstico del problema. El problema está ahí. El segundo nivel de problema que tenía que ver con eso era que el año 2014, a través de todo este cambio del sistema electoral y todas las cosas que se hicieron, y además de haber tratado de gobernar con lo que llamaron ellos una retroexcavadora, un rendimiento que teníamos de crecimiento del país, que por 30 años habíamos crecido más del 5%, desde esa fecha hasta antes de los atentados al metro, la cuestión no fue más de un 2% promedio. Exclusivamente responsabilidad de esa cuestión. Obviamente que un país que crece a menos del 2% promedio no genera los empleos para que los jóvenes que están saliendo de las universidades tengan algo que hacer. Y obviamente que todo el mundo anda molesto. ¿Dónde está la responsabilidad? Donde siempre, ahí. Entonces preocupa, Yarna, también lo que vienen ahora, porque tenemos muchos fuera de un gran candidato constituyente aquí a mi izquierda. Yo me hubiera sentado al otro lado, pero bueno. Tenemos que hay personas que aspiran a ser presidente de la República. O sea, senadora aquí por la región, otra señora, la señora Narváez, que su último trabajo fue ONU Mujeres en Panamá. Yo me pregunto, ¿quién la llevó a trabajar a ONU Mujeres en Panamá? Entonces, esta señora quiere ser presidente de Chile y cuando la entrevistan, la mayoría de los temas que le preguntan no entiende nada. Y ella trata de contestar con frases preparadas un rato antes por sus asesores, pero no tiene cultura para ser presidente de Chile, no tiene conocimientos para ser presidente de Chile. Si ser presidente de Chile es una cosa muy complicada, hay que estar muy preparado, no es llegar y decir yo quiero ser presidente de Chile, no. Hay que tener una preparación. ¿Ah? Es como que a ti, Yana, un día te digan que tú vayas a operar a un paciente al hospital de Linares del corazón. No, tú no puedes hacer eso porque tú no estás. Yo tampoco, tú tampoco. Yo puedo ir a hacer una cosa ahí al campo, ¿ah? Pero entonces hay personas que creen que están capacitadas para ser senadores, para ser diputados, y ahí vemos el espectáculo en el Congreso, los
cita, ¿te fijas? Hay otro señor Winter que sacó 2%. Entonces, ellos son los que legislan. Aquí hay un problema también de los estándares que se deben exigir para que las personas puedan ser parlamentarios. No puede una persona ser parlamentaria con un 2% de los votos. Nosotros estamos de acuerdo. Fíjate que yo siempre he tenido la idea en el mundo privado que las empresas se deben en prácticamente la mayor parte de sus resultados a su gente. Es muy importante la gente que uno tenga en una empresa. Yo por lo menos eso lo he visto en mi experiencia. Lo mismo pasa con los países. La administración de los países depende mucho de la calidad de personas que estén trabajando en la dirección pública. Oye, y en un campo, ¿cuándo funciona el campo? Si el administrador funciona, es bueno, porque él va a tener buen personal. Claro. Si el administrador es malo, no funciona. Entonces, aunque el campo sea estupendo, macanudo, ya haya mucha agua. Un tremendo tromado con toda el agua que quede. Pero eso es la verdad. Eso es la verdad. Bueno, vamos a pasar ahora porque tenemos ahí una preguntita para Juan Aristía, pero no quisiera terminar el tema de seguridad ciudadana sin hacerle una petición a Juan, porque estoy segura que él va a alcanzar la constituyente, y a Andrés Montero como una persona que puede influir en las altas esferas. Y es la necesidad que tenemos de hacer que nuestro sistema procesal penal vuelva a tener el foco, el centro, el alma del sistema, considerando a la víctima y no al imputado. Porque con esta reforma garantista del 2005, claro, como esta cosa que es cíclica, contracíclica, nos fuimos a un excesivo garantismo a proteger los derechos fundamentales del imputado, que no está bien hacerlo para cumplir estándares internacionales, pero quedamos cojos porque quedó rezagada la víctima, ni siquiera se le menciona dentro de los sujetos de protección del juzgado de garantía. Dice, el juez debe velar por los derechos fundamentales del imputado y los demás intervinientes, y mete a la víctima en un bolso, así como que un montón de gente ahí. Entonces, la víctima está bastante rezagada dentro de la regulación del sistema procesal penal, y yo creo que por ahí hay hartas cosas que hacer y deberíamos considerarlo para poder mejorar un sistema que claramente no está dando el ancho en materia de seguridad pública. Tenemos una pregunta aquí que la realiza César Mosqueira y dice si tú, Juan, recomendarías votar rechazo en un plebiscito de salida. Va a depender de lo que hagamos en esa constitución. Va a depender de lo que hagamos en la constitución, porque no sabemos todavía cuántos constituyentes buenos, digámoslo así, gente razonable, gente con buen sentido común, gente que esté dispuesta, digamos, a asimilar prácticas de países desarrollados, vamos a poder elegir en esta discusión. Supongamos que logramos una cantidad de ellos muy importante y esta es una tremenda sorpresa y somos capaces de hacer una constitución que realmente nos pueda proyectar hacia el futuro. Feliz votaría que sí por esa constitución. Ahora, si la situación es contraria y nos encontramos con una convención en la que realmente no se hace nada, se empantana, estamos peleando el reglamento por 9 meses y después sale un mamarracho de constitución, obvio que hay que votar rechazo. Sí. Ahora, lo que es importante que tenga claro la izquierda, que el acuerdo es 2/3, y esto sin llorar. Si el plebiscito de salidas gana rechazo, hay que respetar las reglas del juego y no hay que salir a quemar las calles, aunque les cueste. Esa es la verdad, porque ese es el acuerdo, eso es lo que firmaron. Yo quisiera hacerle una pregunta a Juan Aristía, porque sé que están llegando algunas críticas a lo que ha sido el eslogan de campaña, que es la dignidad nace con tu derecho a elegir. ¿Qué pudieras decir a aquellas personas que te están tildando de populistas por estar promoviendo, por ejemplo, la libre elección en materia de colegio, de educación, o la libre elección en materia de salud primaria? Me gustaría decirles que, y esto lo digo desde muy al fondo del corazón, que es la única salida. Si nosotros hoy día que tenemos este grave problema en lo que es los servicios públicos de salud y educación, no somos capaces de hacer lo que hizo Suecia en relación, por ejemplo, al tema de la salud. En Suecia lo que se hizo fue definir, esto lo hicieron en los años 90, definir que las personas iban a tener el derecho a elegir el consultorio, y después, el año 2010, pasaron una ley en que dijeron que cualquier persona podía hacer un consultorio, bajo una cierta normativa. Con esas dos cosas, el nivel de la atención primaria en Suecia ha mejorado de una manera radical.
Y no solo eso, se han llenado de consultorios. Tanto así que la mayor parte de los consultorios que se extienden por hoy día por Alemania, por Finlandia, por los países de Noruega, qué sé yo, que están alrededor, son suecos, porque partieron con esa reforma. Es decir, acá hay que entender que la forma de salir adelante de la ineficiencia estatal es dándole el poder a la gente para que puedan ellos elegir dentro de los servicios públicos. Si nosotros logramos hacer eso, lo que vamos a tener es gente que va a llegar a un consultorio o a pedir por un doctor, quiero atenderme con el doctor tal y cual, y esa persona que la va a atender va a estar feliz de que lo hayan escogido. O cuando llegue un papá a matricular a sus niños a un colegio y venga con sus dos niñitos, el director le va a decir, gracias por confiar en nuestro proyecto. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr. No esta situación que tenemos hoy día en que la gente es tratada como ovejas, cuando los tienen en una fila, les cierran la puerta, les dicen vengan mañana, qué sé yo. Ese trato tan indigno y tan falta de respeto se puede cambiar. Y los países europeos lo hicieron. Lo hizo Suecia, lo imitó Noruega, lo imitó Finlandia, incluso Alemania tiene el sistema pro-choice, como le dicen ellos. Y hay toda una discusión alrededor de esto en Alemania. Y hay toda una discusión también en los países noruegos, en los países escandinavos. Pero hay una cosa que tienen clara, la gente tiene ese derecho, la gente tiene el derecho a elegir. Quien niegue el derecho a elegir, perdónenme, pero no es de derecho. Muchas gracias. Aquí llega otra pregunta, va dirigida a Andrés Montero y nos señalan qué modificaciones harías tú dentro del estatuto administrativo o a lo mejor en relación a los funcionarios públicos en general para poder entonces poder despedirlos según su rendimiento o cumplimiento de sus funciones. Claro, hay que flexibilizar el sistema para que los funcionarios públicos tengan sistemas equivalentes a lo que existen en el mundo privado. Pero si la persona, por ejemplo, en un organismo del Estado tiene un sistema de calificaciones y los que no cumplen determinadas calificaciones tienen que salir. Así funciona. Si la persona no tiene un riesgo de salir, no va a modificar su comportamiento. Eso está con la naturaleza humana. Entonces, yo creo que en el sector público sobra gente. Porque el trabajo que se hace, hay demasiados funcionarios en el sector público. Es una cuestión que yo estoy absolutamente seguro de eso, porque sucesivos gobiernos han ido aumentando el número de funcionarios públicos, porque ¿qué sucede? Que cada gobierno que llega empieza a poner a sus personas de confianza, pero no puede sacar a los que estaban antes, entonces se empieza a duplicar el sistema. Y los de arriba, lo más importante, esos se van a la ONU, se van a la CEPAL, se van a la FAO, y en la lista es larga de ex ministros, ex jefe, eso van todos apitutados fuera del país a la espera de que vuelva el gobierno de ellos, entonces ahí vuelven a Chile a un cargo, después de haberse pasado 4 años fuera. Entonces hay que mejorar los sistemas de evaluación de los funcionarios públicos, hay que flexibilizar el sistema para que ellos no estén, digamos, no sean inamovibles, porque eso es completamente discriminatorio contra los que trabajan en el sector privado. O sea, tiene que ser equivalente. No puede ser de que alguien por trabajar en el sector público está ahí para toda la vida. No puede ser. O sea, ¿podríamos tener las mismas causales de despido que el Código del Trabajo y aplicársela a los funcionarios públicos? Bueno, a ver, yo creo que hay áreas que son complejas. Por ejemplo, uno no podría decir Carabineros de Chile tener un sistema similar, es complicado por otras razones, pero en la salud, por ejemplo, también no es que llegue un nuevo director a un hospital y saque a todo el mundo para afuera porque se le ocurrió, no, eso no. Pero creo que hay mucho paño que cortar en buscar mejores sistemas de evaluación de los funcionarios y también de premios, de incentivos, porque el ser humano funciona en base a incentivos. Si una persona va a ganar siempre lo mismo o va a negociar porque la ANEF o porque un sindicato nacional negocia por él, claro, no funciona. La persona perfectamente tendría que haber una negociación, en mi opinión, por mérito y que tenga incentivo y que una persona puede que gane un bono y el otro no ganó el bono. Perfecto. Bueno, yo creo que ya estamos llegando a los momentos finales de esta entrevista, conversación bien amena que ha resultado. Y yo quisiera pedirte, Andrés, que tú pudieras a lo mejor hacer alguna invitación a los que nos están escuchando en relación a las elecciones que se acercan en abril próximo.
Bueno, yo creo que son bien importantes las elecciones que vienen, por lo que explicaba Juan, que depende de qué constitución produzcamos, si es que va a funcionar o no va a funcionar, y si es que va a ser buena para Chile o no. Hay personas que lamentablemente Chile no les importa mucho y lo que quieren es igualarnos a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua. Hay algunos alcaldes por ahí que ellos admiran esos países, no sé cómo. Entonces, es muy importante la elección, lo primero. Lo segundo, es bien importante que votemos por personas comprometidas, trabajadoras, que no vengan a servirse de la política. Eso es clave. O que todo lo que opinen es en función de lo que opina lo que le dice el partido, lo que le dice el senador de la región. Gente que tenga opinión, que no tenga susto de dar su opinión. Yo aquí he conversado con él, yo en algunas cosas estoy de acuerdo, en otras puede que no esté de acuerdo, ¿te fijas? Pero creo que eso es muy importante, es una elección clave para lo que viene en Chile en el futuro. Así que un llamado a votar por gente seria, gente responsable, gente que quiera su país y que tenga la película clara. Yo creo que en ese sentido Juan ha demostrado que su interés es un genuino interés por servir a la región y por aportar sus conocimientos profesionales, un ingeniero en la Universidad Católica. No es llegar y ser ingeniero en la Universidad Católica, como tampoco es llegar ya y sacar el título de abogado en la Universidad Católica. No es fácil, hay que sacrificarse. Entonces tiene los conocimientos y tiene las ganas. Así que, linarense, démosle una manito a Juan y no se van a arrepentir. Así que tiene definido su voto Andrés Montero. Está definido, a pesar de que hay que ser franco, yo no voto en esta comuna, pero estoy apoyándolo porque tengo actividad agrícola en esta región. Perfecto. Y la última preguntita que era bien aquí al filo del tiempo, Juan Aristía, ¿va a ser en la constituyente, va a ser la voz de Juan Aristía o va a ser la voz de lo que mandate el partido? La voz de Juan Aristía. Yo no tengo ninguna, o sea, soy una persona que está en esto por razones propias, creo que el país lo necesita y hay gente que, eh, los que, miren, yo de alguna forma siempre he sido un poco soldado en mis temas, digamos. Creo que cuando uno se da cuenta que el país lo requiere, uno tiene que estar al servicio. Y en este caso, el país está hoy día en un trance complicado y yo he decidido en este momento y tomando como una cruzada, no es que me esté proyectando como un político, a mí me gusta lo que hago, yo soy un agricultor que me gusta trabajar en campo, pero hoy día creo que Chile necesita gente nueva en la política. Creo que el tema de la convención constitucional es un tema clave. No se han hecho muchas constituciones en Chile, espero que esta dure si es que la logramos hacer bien. En ese sentido, tienen que tener la convicción de que mi compromiso con esto es personal y es independiente. Yo no ando escuchando voces ni recibiendo instrucciones de nadie. Esta es una cuestión totalmente personal. Muchas gracias. Bueno, y con estas últimas declaraciones de Juan Aristía vamos a poner término a esta interesante entrevista, agradeciendo la asistencia de todos aquellos amigos que se conectaron y nos estuvieron acompañando. Y bueno, ya tienen claro aquí la opinión de dos grandes hombres y pudieran entonces ustedes tomar una decisión informada para las elecciones de abril próximo. Y lo que es más importante, ayudar a los candidatos que representen sus ideas. No, el voto de cada uno es muy importante, pero no tiene la fuerza suficiente para lograr que tengamos en la Convención Constitucional a gente que logre defender nuestras ideas a cabalidad. Entre más constituyentes tengamos, va a ser mejor para nuestro país, no me cabe duda. Así que la invitación es a movilizarse y por lo tanto ser parte activa de la promoción y defensa de las ideas que están levantando y defendiendo nuestros candidatos. Con esto cerramos. Muchas gracias a todos y hasta una próxima ocasión.